¿Crees que lo que siempre te dijeron sobre la Biblia es exactamente lo que el texto dice? 7 secretos que la Biblia nunca mencionó, ni jamás dijo. Hoy vamos a revisar creencias populares que, aunque forman parte de nuestra piedad y tradición, no aparecen de forma explícita en las Escrituras o requieren matices importantes. No vengo a derribar la fe de nadie, vengo a separar lo que está en el texto de lo que se fue construyendo después. ¿Listo para sorprenderte? Antes de empezar, una advertencia breve. Algunos de los temas que tocaremos, la naturaleza de Jesús, el destino final de los muertos, la virginidad y la asunción de María, son sensibles para mucha gente y han sido objeto de debate teológico a lo largo de siglos. Aquí presentaré lo que el texto bíblico primario parece afirmar y las lecturas históricas que se desarrollaron a partir de él, señalando dónde hay consenso y dónde hay diversidad de interpretación. Mantengamos el respeto y la honestidad intelectual. Si esto te interesa, regálame un me gusta ahora y dime en los comentarios cuál mito te sorprende más. Sigamos. 1. Los días de la creación fueron días de 24 horas. Mito. La lectura popular, especialmente entre quienes defienden una creación en 6 días literales de 24 horas, sostiene que Génesis 1 describe días exactamente iguales a los que conocemos hoy. ¿Qué dice el texto? Génesis 1 presenta una estructura en la que cada periodo se llama Yom, día. Pero cuando llega al 7º día, la narrativa en Génesis 2 subraya que Dios descansó en ese día y lo bendijo, de modo que su descanso tiene una calidad diferente. Además, en el Nuevo Testamento, 2 Pedro 3:8 afirma explícitamente: una cosa, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ese versículo se usa a menudo para argumentar que los días de Génesis pueden ser periodos largos o simbólicos. Contexto lingüístico e interpretativo. En hebreo, Yom puede significar tanto día de 24 horas como una época o periodo indeterminado. La tradición judía misma y algunos intérpretes cristianos antiguos leían las 6 jornadas creativas como etapas o marcos literarios, no necesariamente como jornadas solares. La narrativa de Génesis tiene además elementos poéticos y repetitivos que sugieren un patrón teológico, la sucesión de actos creativos culminando en el reposo divino, más que un informe cronológico técnico. Implicaciones prácticas. Si tomamos los días como literales de 24 horas, llegamos a debates académicos y científicos que la Biblia no pretendió resolver. Si los leemos como marcos teológicos, la pregunta central se vuelve: ¿qué intenta comunicar el texto sobre Dios, la creación y el orden del mundo? En la práctica, reconocer que Yom puede ser flexible no disminuye la reverencia por el relato. Cambia su énfasis de cómo a para qué. 2. La Biblia condena el sexo por placer. Mito. Muchas tradiciones cristianas han transmitido durante siglos una visión prudente o incluso negativa del sexo, como si la Escritura enseñara que todo placer sexual fuera del procreamiento fuera pecado. ¿Qué dice el texto? Hay pasajes que celebran abiertamente el gozo sexual dentro del matrimonio. Cantar de los Cantares es probablemente el texto más claro. Poemas eróticos que celebran el deseo mutuo y la belleza física entre amantes. Proverbios 5, 18, 19 aconseja: alégrate con la mujer de tu juventud, que te satisfaga sus pechos en todo tiempo y embriáguese siempre de sus amores. Estas expresiones muestran que la tradición bíblica hebrea, al menos en ciertos textos, reconoce y valora el placer sexual dentro de la unión conyugal. Contexto hermenéutico e histórico. Es cierto que hay otros pasajes que exhortan a la castidad en contextos específicos, por ejemplo, celibato apostólico, llamadas a la pureza sexual frente a prácticas paganas. Pero confundir una ética contra la promiscuidad o la explotación con una condena del placer conyugal es una lectura demasiado amplia. La Biblia distingue entre sexualidad dentro de un compromiso y la sexualidad fuera de sus marcos normativos. Implicaciones prácticas. Entender que la Escritura puede celebrar el sexo matrimonial libera a muchos creyentes de culpas innecesarias y obliga a las iglesias a abordar la sexualidad humana con honestidad, responsabilidad y respeto por la dignidad de la persona. No todo lo que la tradición reprimió proviene directamente del texto. 3. Había 3 reyes magos en el pesebre y vinieron la misma noche. Mito. La imagen clásica,
3 monarcas con coronas, presentes la noche del nacimiento, arrodillándose ante el niño Jesús, es omnipresente en el arte y los pesebres navideños. ¿Qué dice el texto? El único relato que menciona a visitantes extranjeros buscando al rey de los judíos es Mateo. Mateo habla de magoi, magos, magos astrólogos o sabios, no de reyes, y no especifica su número. La tradición de 3 probablemente surge de la existencia de 3 regalos: oro, incienso y mirra. Además, el relato mateano sugiere que la visita ocurrió después del nacimiento, cuando Jesús aún era un niño que vivía en una casa, y la familia había huido a Egipto por la amenaza de Herodes. Mateo 2:11 no sitúa la escena en un establo ni menciona la presencia de pastores junto con estos visitantes. Contexto histórico y teológico. La figura de los magoi viene de tradiciones persas y mesopotámicas. Eran hombres instruidos en astronomía y sabiduría que rara vez aparecían en los relatos judíos como reyes. Deuteronomio 18 advierte contra prácticas adivinatorias, lo que hace provocativa la presencia de sabios paganos. Pero el Evangelio usa precisamente ese contraste para mostrar la apertura del acontecimiento mesiánico a los gentiles. La iconografía del pesebre, los reyes coronados, la escena nocturna, es fruto de devoción medieval y de tradiciones litúrgicas posteriores, no de una descripción textual directa. Implicaciones prácticas. Reconocer la distinción entre Mateo y la iconografía ayuda a repensar la Navidad no como simple reproducción de imágenes heredadas, sino como una narrativa compleja. La llegada de reconocimiento de fuera de Israel, la tensión con el poder establecido, Herodes, y la incorporación de elementos no judíos desde el inicio del relato cristiano. 4. María permaneció perpetuamente virgen y fue asumida al cielo. Mito. La doctrina de la virginidad perpetua de María y la asunción corporal al cielo se ha arraigado en muchas tradiciones cristianas como si fuesen enseñanzas bíblicas claramente articuladas. ¿Qué dice el texto? En los evangelios canónicos hay pasajes fundacionales sobre María: el anuncio en Lucas, el relato del nacimiento en Mateo y Lucas y algunas menciones posteriores. Mateo 1:25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra hasta, eos, en griego, puede indicarnos un punto hasta el cual algo ocurre, pero no necesariamente afirmar qué sucedió después de ese límite. Por tanto, no constituye una prueba categórica de virginidad perpetua. Sobre la Asunción, no existe en el Nuevo Testamento ninguna narración explícita que describa a María siendo llevada corporalmente al cielo. Tampoco hay una enseñanza apostólica que promueva la veneración mariana en los mismos términos que desarrollarían posteriormente algunas tradiciones eclesiales. Contexto histórico. Las creencias acerca de la virginidad perpetua y la Asunción se desarrollaron con fuerza en la tradición patrística y medieval. Fueron respuestas a preguntas teológicas y devocionales, la exaltación de la Madre del Salvador, la interpretación de su papel en la economía de la salvación y prácticas litúrgicas locales. Estas formulaciones laterales no necesariamente nacen de un mandato textual del Nuevo Testamento, sino de la reflexión y de la piedad de comunidades posteriores. Implicaciones prácticas. Decir que la Biblia no presenta una asunción explícita no significa restar honor a María. Significa, en cambio, reconocer la diferencia entre lo que el texto narra directamente y lo que la tradición ha desarrollado como interpretación y culto. Para quienes valoran ambas cosas, la clave es distinguir lealtad al texto y aprecio por la historia devocional. 5. Jesús fue pobre y vivió en la miseria absoluta. Mito. La imagen de Jesús pobre, descalzo y mendigando compasión es poderosa en la imaginación cristiana. Se interpreta como prueba de su identificación total con los pobres. ¿Qué dice el texto? Hay elementos que apuntan a un estilo de vida humilde e itinerante. Jesús predica en caminos, usa la expresión «el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza», Marcos 8:20, Mateo 8:20, y su ministerio depende en parte del apoyo de seguidores. Pero también hay indicios textuales de que no vivió en absoluta indigencia. En Lucas 8:1-3 se nos dice que ciertas mujeres, entre ellas María Magdalena y Juana, sostenían materialmente a Jesús y a los discípulos. En Juan 12, una mujer unge a Jesús y hay un tesorero del grupo, Juan 12:6. En el Evangelio de Juan se sugiere que había recursos administrativos. Jesús predicó y sanó en casas, pero también tenía una casa en Capernaum donde enseñó, Marcos 2:1,
y al final fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, Marcos 15, 43 a 46, una tumba adecuada, lo cual sugiere que había acceso a ciertos recursos y redes sociales. Contexto social y económico. José, el padre putativo, se identifica tradicionalmente como carpintero, tectón, oficio respetable y no necesariamente sin recursos. La túnica sin costura de Jesús, Juan 19, 23 a 24, es objeto de disputa entre los soldados, lo que implica que tenía prendas de valor. Además, el acto de enterrar a Jesús en una tumba propia de un miembro acomodado no casa con la idea de una familia totalmente paupérrima. Esto no prueba que Jesús fuera rico, sino que su condición socioeconómica es más compleja que la dicotomía rey rico versus pobre absoluto. Implicaciones prácticas. La idea del Jesús pobre es teológicamente potente y sirve para resaltar la opción por los marginados, pero simplificar su vida a una pobreza absoluta puede oscurecer otras dimensiones. Jesús se movía en redes, tuvo seguidores que sostuvieron su misión, y fue capaz de acceder a bienes y espacios públicos y privados. Reconocer esto no disminuye su solidaridad con los pobres, más bien exige una lectura histórica matizada. 6. El infierno es un caldero de tormento consciente y eterno para todos los condenados. Mito. La imagen del infierno como un lugar de sufrimiento consciente e interminable domina la cultura popular, almas torturadas por toda la eternidad en fuego consciente. ¿Qué dice el texto? La Biblia utiliza varias imágenes para hablar del destino final. Sheol y Hades en el Antiguo y en el Nuevo Testamento suelen referirse al lugar de los muertos, la tumba o el estado de los muertos. Véase, por ejemplo, pasajes poéticos del Antiguo Testamento y reflexiones como Eclesiastés 9. En muchos textos, la muerte es la desaparición de la vida. No siempre se describe con un encuadre de conciencia psicológica prolongada. En el Nuevo Testamento tardío, especialmente en Apocalipsis 20, aparece la imagen del lago de fuego y la segunda muerte, Apocalipsis 20, 14 a 15. Algunos textos proféticos, como Malaquías 4, 1 a 3, usan el fuego como imagen de purificación o destrucción. El día ardiente del Señor quemará como un horno, y los impíos serán polvo. Estas figuras permiten interpretaciones que van desde el castigo consciente eterno hasta la destrucción definitiva o aniquilación de los impíos. Contexto histórico-teológico. La conceptualización del castigo post-mortem cambió a lo largo del tiempo. La visión popular medieval del tormento eterno y punitivo se nutrió de lecturas alegóricas y apocalípticas, pero no es uniforme en todo el canon. Sheol, Hades, como tumba, sugiere un destino común de los muertos. Las imágenes apocalípticas de fuego y juicio pueden leerse como símbolos del fin último y de la eliminación del mal. La interpretación insistente en tortura eterna no es la única posible, ni necesariamente la más fiel al conjunto variado de imágenes bíblicas. Implicaciones prácticas. ¿Qué nos exige una lectura responsable? Evitar convertir imágenes simbólicas en dogmas literales sin discusión y enfrentar las implicaciones éticas. Si la Biblia ofrece diversas metáforas para el juicio final, nuestras enseñanzas deben reconocer pluralidad hermenéutica y guardar la seriedad pastoral del anuncio del juicio sin caer en melodrama. 7. La Biblia declara explícitamente que Jesús es Dios y debe ser adorado como el único Dios. Mito. Una forma común de presentar la cristología es afirmar que los evangelios contienen una declaración clara y unívoca: Jesús es Dios, en las mismas palabras que el monoteísmo judío lo afirmaría sobre Dios único. ¿Qué dice el texto? El Nuevo Testamento presenta una tensión. Hay pasajes que exaltan a Jesús de manera extraordinaria. El prólogo de Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y momentos culminantes como la confesión de Tomás en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, además de cartas como Filipenses 2 y el himno joánico, que atribuyen funciones divinas a Cristo. Pero hay también expresiones de relación padre-hijo que parecen establecer distinciones. En Juan 17:3, Jesús habla del Padre como el único Dios, en el contexto de oración, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Juan 14:28, Jesús dice: el Padre es mayor que yo. Marcos 10:18 registra a Jesús preguntando: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno,
que es Dios. Estas y otras formulaciones generan lecturas en las que Jesús es excepcionalmente próximo a Dios y coparticipa de la divinidad, pero sin que exista un enunciado evangelístico sencillo y explícito del tipo Jesús es Dios en términos monoteístas clásicos. Contexto histórico. La formulación explícita de la divinidad de Jesús y su unidad con el Padre se desarrolló en la reflexión de la Iglesia primitiva a lo largo de los siglos segundo y cuarto, confrontando herejías y buscando formular un lenguaje que preservara tanto la unicidad divina como la experiencia trinitaria. Los credos de Nicea y Calcedonia son respuestas teológicas posteriores que intentaron sistematizar intuiciones cristológicas presentes en varios textos, pero esa sistematización no equivale a una declaración textual simple y unívoca en los evangelios mismos. Implicaciones prácticas. Reconocer que el Nuevo Testamento contiene múltiples capas teológicas nos obliga a humildad hermenéutica. Quienes sostienen la divinidad de Cristo lo hacen en diálogo con textos que lo presentan de modo altísimo. Quienes resaltan la distinción entre Padre e Hijo enfatizan otras perícopes. Lo responsable, bíblicamente, es presentar ambas complicidades, la exaltación de Jesús y la firme herencia monoteísta del judaísmo del cual nace el cristianismo. Recapitulación rápida. Hemos visto 7 creencias ampliamente aceptadas que no figuran en la Biblia como enunciados textuales indiscutibles. La literalidad de los días de la creación, una condena absoluta del sexo por placer, la imagen tradicional de 3 reyes magos en el pesebre la primera noche, la virginidad perpetua y asunción expresas en el texto, la idea de Jesús como pobre en el sentido absoluto, la concepción popular del infierno como tortura eterna y consciente, y la existencia de una declaración evangelística única que diga Jesús es Dios en los términos en que entendemos hoy la doctrina trinitaria. En cada caso, señalamos pasajes clave: Génesis 1:2, 2 Pedro 3:8, Cantar de los Cantares, Proverbios 5:18-19, Mateo 1:25, Lucas 8:1-3, Juan 14, Juan 17:3, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis 20, Eclesiastés, Deuteronomio 18, Malaquías, y vimos cómo la lectura histórica y la tradición posterior intervienen para formar la piedad común. ¿Qué hacer con esto? Primero, no tomarlo como un llamado a menospreciar la tradición. La liturgia, la devoción y la reflexión patrística han dado sentido a la vida de millones. Segundo, distinguir entre lo que la Escritura afirma directamente y lo que la tradición añade permite conversaciones honestas entre creyentes de distintas confesiones. Tercero, leer la Biblia con atención al contexto literario, histórico y lingüístico enriquece la fe. Muchas sorpresas desaparecen cuando entendemos el género, la intención del autor y las prácticas interpretativas antiguas. Un consejo práctico para seguir: cuando te digan que la Biblia enseña X, pide la referencia, lee el pasaje en su contexto y considera alternativas interpretativas. Pregunta también cómo la tradición desarrolló esa idea. ¿Fue una devoción local, un decreto conciliar, una interpretación patrística? Separar niveles, texto, interpretación, tradición, no empobrece la fe, la clarifica. Si este recorrido te abrió los ojos, comparte en los comentarios cuál de los 7 secretos te sorprendió más y por qué. Si quieres que en el próximo video analicemos en profundidad alguno de estos puntos, por ejemplo, una serie sobre las interpretaciones del infierno o un estudio sobre la cristología del Evangelio de Juan, dime cuál prefieres. Gracias por acompañarme en este repaso crítico pero respetuoso. Si te pareció útil, suscríbete y comparte este video con alguien que disfruta leer la Biblia con curiosidad. Seguimos aprendiendo juntos. Leer con amor y con rigor es una forma de honrar el texto y a quienes lo recibieron antes que nosotros.